Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Los tiempos de Dios son perfectos, tus planes no son perfectos, tus caminos no son perfectos, tus tiempos no son perfectos, pero los tiempos de Dios sí son perfectos. Él sabe cuándo nos elige. Celebramos hoy a San Matías, el apóstol que fue elegido para ocupar el espacio, el lugar que Judas dejó. Casi no sabemos nada de él. Sin embargo, Pedro, antes de Pentecostés, reunido con los 11 y con un grupo de 120 discípulos, en una especie de pequeño concilio, decide que el puesto de Judas lo tiene que ocupar otro. Y entonces proponen dos nombres, José Barsabá y Matías. Y dice el texto de Hechos que has escuchado que echaron suertes y salió Matías. Esto de echar suertes, que no te sorprenda, no te preocupes, no es nada raro, era la forma habitual para decidir entre dos soluciones aparentemente iguales. No era tanto un recurrir o invocar al azar, sino un dejarle a Dios la decisión final, apartarse, retirarse ante una decisión que tenía que ser divina. Y entonces Dios elige. Y eligió a Matías, y Matías pasó a ser del grupo de los 12. San Matías, apóstol. Dos enseñanzas preciosas del santo de hoy. La primera, lo que te decía, el tiempo de Dios es perfecto. Matías era discípulo de Jesús desde el principio. Lo había acompañado todo el tiempo, desde que Juan bautizaba hasta la ascensión. Era un discípulo fiel, no fallaba, estaba siempre donde tenía que estar, cuando tenía que estar y hacía lo que tenía que hacer. Y Jesús, seguro que lo conocía perfectamente, lo veía todo el tiempo, anotaba y notaba en su corazón la fidelidad de Matías. Posiblemente Matías era de los 72 misioneros elegidos por Jesús. Y cuando llegó el día en el que Jesús eligió a los 12, ¿qué crees que sentía Matías? Deseaba estar ahí, deseaba ser de los 12, de los de confianza de Jesús, pero no le tocó. ¿Crees que se enojó? ¿Crees que renegó? ¿Crees que se quejó? ¿Crees que se retiró? Matías no se retiró. Matías permaneció y dijo: los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe más que yo. A mí me encantaría, yo desearía, yo quisiera, pero la última palabra la tiene Él. Y llegó el tiempo cuando nadie se lo esperaba. Quizá ni Matías se lo esperaba, pero le llegó la hora. Porque Dios sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Matías deseaba y albergaba el deseo precioso, bonito y santo de ser de los íntimos de Jesús, del grupo de los 12. Dice Santa Teresita del Niño Jesús, fíjate, Dios no puede inspirar en tu corazón deseos que no vaya a realizar. Dios no puede inspirar en nuestro corazón deseos que no vaya a realizar. Los va a realizar si son deseos santos, si están pasados por la oración y por la dirección espiritual. Esos deseos, tarde o temprano, antes o después, Dios los va a realizar. Alberga en tu corazón el deseo, cuida en tu corazón los santos deseos, y Dios los va a hacer realidad, antes o después, tarde o temprano. ¿Cuánta gente sufre porque
no sale de un pecado? ¿Cuánta gente sufre porque no consigue un trabajo? ¿Cuánta gente sufre porque no encuentra un hombre o una mujer para hacer una familia santa? Espera, tranquilo, reposa, calma, espera en Dios. Y sobre todo, sé fiel. Porque Matías era fiel. Matías no se movió. Si tú oras todos los días, si tú vienes a misa todos los días, si tú le presentas tu deseo a Dios, a su tiempo, a su manera, en su momento, Dios realizará los santos deseos que Él mismo ha inspirado en tu corazón. Si no son caprichos infantiles, si están forjados en el silencio de la contemplación, al calor de los sacramentos, esos deseos se realizan sí o sí, antes o después, en esta vida o en la otra. Pero Dios no puede inspirar, frase de Santa Teresita, doctora de la Iglesia, Dios no puede inspirar deseos que no vaya a cumplir, que no vaya a realizar. Antes o después, tarde o temprano, los tiempos de Dios son perfectos, los tuyos no. Espera, calma, confía, ora. Dios lo va a hacer realidad. Y la segunda enseñanza preciosa es que Matías viene a llenar el hueco que Judas había dejado. Matías viene a tapar el hueco oscuro, el mordisco que el pecado había dado a la iglesia. Qué precioso es esto y qué bien define nuestra vocación. En la iglesia no faltan cristianos indignos y traidores. Hay escándalos, pequeños o grandes, incluso de miembros que son referentes en la iglesia. Si Pedro era el primer papa, Judas era obispo y cardenal, traidor. Y sin embargo Matías, elegido por Dios para tapar ese hueco, cuando se abre una grieta en la muralla, nosotros cristianos, aunque seamos pocos y pobres, tenemos que correr a tapar esa grieta. Si se hace un orificio en el barco, tenemos que ir corriendo con nuestro amor, con nuestra esperanza y con nuestra reparación para tapar ese orificio. Somos como las plaquetas del cuerpo de la iglesia. ¿Sabes lo que son las plaquetas, verdad? Cositas pequeñas, microscópicas, pero cuando hay una herida y el cuerpo sangra, ahí van las plaquetas. A tapar, a coagular, a cerrar esa herida para que el cuerpo no se desangre. Y tú y yo, cuando nos enteramos de alguna triste noticia en la iglesia, que un sacerdote dejó el sacerdocio, o que tal obispo dijo cualquier cosa, o provocó cualquier escándalo, ¿qué haces? No te lleves las manos a la cabeza, no te irrites, no compartas, no critiques, no juzgues. Ama con tu corazón entero y tapa esa grieta y tapa ese orificio que ese pecado ha dejado, que ese mordisco del demonio ha hecho en la iglesia. Ayer los pastorcitos de Fátima, el ángel de Portugal, antes de la aparición, de la primera aparición, se les apareció y les enseñó esta oración. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Qué precioso es esto, de amar por los que no aman, de creer por los que no creen, de esperar por los que no esperan, de adorar por los que no adoran. ¿Y tú qué hueco tienes que tapar? Quizá está en tu propia familia el espacio, el hueco. Abuelitos, a veces uno me dice, abuelito, ya no sé qué hacer, estoy jubilado, ya tengo mucho tiempo. Ora por los que no oran. Tus nietos no creen, cree por los que no creen. Adora por los que ven aquí todo el tiempo. Y repara y llena el hueco que quizá en tu propia familia están dejando. El hueco de la ausencia del amor de Dios. ¿A qué esperas? No hay tiempo que perder, no hay tiempo libre para un cristiano. Ya hice mis oraciones, no es hacer tus oraciones, es que tienes que orar por los que no oran. Tienes que creer por los que no creen. Tienes que reparar por los que ofenden el corazón de Cristo y el corazón inmaculado de la Virgen. ¿Crees que tenemos tiempo libre los cristianos? No hay tiempo que perder, no hay espacios muertos.
Tenemos que tapar las grietas. Somos las plaquetas del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Qué precioso lo que nos enseña hoy este apóstol, San Matías. Los tiempos de Dios son perfectos. Simplemente sé fiel, espera, tienes que estar donde tienes que estar. Dios se encargará de todo y llenar los espacios que el pecado hace. Que así sea.